Continuamos. Las familias de los campesinos de Totonicapán asesinados mientras protestaban en el 2012 recibieron ayuda económica. Así es, María Luisa, pero argumentan que esta no es suficiente y aseguran que la verdadera reparación será la justicia, mientras el presidente dijo no tener una explicación sobre lo sucedido. 1 año y 4 meses después, las viudas y familiares de los 6 muertos y 35 heridos en los enfrentamientos entre ejército y pobladores registrados en la cumbre de Alaska el 4 de octubre de 2012, las familias ven un aporte humanitario del Estado. La ayuda económica consistió en 6 millones de quetzales no distribuidos equitativamente entre las 40 familias. La siguiente fase es una ayuda, un programa integral de ayuda psicosocial. Y la tercera fase va a constituir un proyecto de reparación directamente a las comunidades donde salieron los vecinos afectados. Pero la verdadera reparación será en los tribunales, dicen los pobladores, que pelean porque se mantenga el delito de ejecución extrajudicial, el cual fue cambiado por la jueza a defensa propia, por lo cual presentaron un amparo. Creemos que la conclusión del proceso penal, allí sí se va a dar el verdadero resarcimiento. El presidente expresó que la masacre en la cumbre de Alaska ha sido uno de los momentos más difíciles de su administración. Dijo que no tiene explicación sobre lo sucedido, donde militares fueron los señalados de haber disparado contra los manifestantes. No tenemos ninguna explicación, no tenemos ninguna excusa que presentarles. Nos unimos a su dolor. ¿Cómo darle una excusa a una persona que su esposo está muerto? ¿Me entendés? No es excusa de otra naturaleza. Mientras tanto, la herida permanece abierta y el representante de los 48 cantones de Totonicapán pidió que como parte del plan de reparación, el Estado pida perdón a las familias. ¿Ustedes exigirían el perdón del presidente por parte del Estado? Efectivamente, ¿verdad? No como un perdón, porque hay un juicio, ¿me entendés? Que va a determinar responsabilidades y va a determinar lo que corresponda, inclusive las sanciones correspondientes. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Vamos a otro tema. En San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, después de una década, se eligió a la alcaldía indígena. 16 personas fueron nombradas por el pueblo quiché para que a partir de hoy defiendan los derechos y los recursos de la población. Con la participación de líderes comunitarios del municipio y población en general, fue conformada la nueva junta directiva de la alcaldía indígena. Para el municipio es la de la recuperación de nuestros valores culturales, es decir, empezar a trabajar por la recuperación de nuestra identidad del pueblo maya quiché fundamentalmente. Como él ve nuestra población de Olintepeque, pues nosotros realmente tenemos una función muy importante. Por ejemplo, un caso que sucediera dentro de un matrimonio, entonces nosotros tenemos que aconsejarlos. La elección de las autoridades indígenas se suspendió por al menos 10 años por diferentes causas. Sin embargo, este legado ancestral se reactiva para la protección del pueblo y en apoyo a las autoridades ediles de San Juan Olintepeque. Está el Nimas Calte, que es el alcalde indígena, está el Ajcachá, que es el que va a estar velando por algunos recursos que pueda manejar la alcaldía indígena, está el Ajquí, que esto tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, y aquí es donde nosotros decimos, por eso decimos Winac, porque el ser humano es algo que debemos de respetar. Los electos ocuparán el cargo durante 365 días y junto a ellos serán nombrados los regidores, alcaldes auxiliares y alguaciles. Olintepeque es el único municipio del departamento que cuenta con alcaldía indígena. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. SOA Watch es el nombre en inglés del Observatorio de la Escuela de las Américas, un grupo de activistas norteamericanos que viajan por el mundo pidiendo a los gobiernos que ya no envíen soldados a dicha escuela. Su objetivo es lograr su cierre por considerar que contribuye a las violaciones de derechos humanos y a la represión. Christine, Chicago, Illinois, perdón. Christine de Chicago, les pido perdón. Uno a uno, los 26 miembros del observatorio pidieron perdón por el daño que creen que su país, mediante la Escuela de las Américas, causó en Guatemala. Lo que pasó aquí en Guatemala no era posible
sin la participación de nuestro país, los Estados Unidos, y la participación de los soldados de esta Escuela de las Américas. Los activistas piden al presidente Otto Pérez Molina que ya no envíe soldados a formarse en esa escuela. Es más, quieren que el gobierno apoye la petición de eliminarla, por considerar que ha contribuido con dictaduras, golpes de Estado y serias violaciones a derechos humanos en todo el mundo. Vemos el nombre, vemos el grado, vemos el curso, mas no vemos cuál es el nombre porque está tachado, ¿verdad? Entonces, lo único que sabemos es que son 2 veces más el número hoy en día de Guatemala, mientras otros países están retirando sus soldados, Guatemala está duplicando el número. De la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá y ahora en Georgia, Estados Unidos, se han graduado militares como Romeo Lucas García, Ríos Montt, Byron Lima y el mismo presidente Pérez Molina, quien afirma que el observatorio no debe dirigir su petición al gobierno guatemalteco, sino al estadounidense, y que se tratan de programas de cooperación que benefician a pocos soldados. Estos activistas se han reunido ya con 8 mandatarios y 12 ministros de la defensa en toda Latinoamérica. 6 de ellos ya han retirado sus tropas de la escuela. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y 30 académicos de todas partes del mundo, entre ellos sociólogos, curadores de arte, fotógrafos, psicólogos, antropólogos, llegaron a Guatemala para analizar los efectos de la Guerra Fría en nuestro país y cómo la fotografía contribuyó a reflejar estas violaciones a los derechos humanos. El estudio tiene fines académicos. Esta es la información. Esta comisión multidisciplinaria pertenece a varias universidades del mundo. Durante 3 días en Guatemala documentarán los efectos de la Guerra Fría sobre nuestro país, uno de los lugares donde se manifestó más fuertemente, pero quieren establecer cuán importante fue la fotografía para avanzar en el proceso hacia la justicia. Se llama en inglés Cold War Camera, o sea, la cámara fotográfica en la Guerra Fría. Entonces lo que buscamos explorar son las conexiones entre la fotografía y la Guerra Fría, pero en varios focos del mundo. Es como establecer contextos y entender lo que es la Guerra Fría, pero en un marco mucho más amplio para que entendamos lo que es el pasado, ¿sí? Y entender cuáles son las conexiones entre los distintos lugares. Al finalizar el análisis se elaborará un libro con fines académicos, con los resultados de la investigación. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Hacemos pausa publicitaria, pero al volver, unas 650 familias son desalojadas de asentamiento en Villanueva. Además, la información sobre el chofer de camioneta que desiste de antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú. Se lo contamos al regresar.